ahí metida en casi todas las fotos y queda medio jodido. ¿Estamos listos? Bueno, bienvenidos a la primera reunión de... Todavía no pusimos nombre. No, son muy millones los nombres. A la primera reunión primera. Tuvimos muy poquito tiempo porque se nos complicaron varias cosas, pero de todo se aprende igual, pero tuvimos poco tiempo. Pero no obstante, se formó bastante gente, así que Claro. bueno. Y seguro las próximas van a ser cada vez más gente. Bueno. Antes que nada, muchísimas gracias por venir a ustedes en Laura. Todos estábamos bastante contentos de poder hacer esto con grandes personas. O sea, la respuesta de todos los estudiantes fue buena y todos queríamos hacerlo. Bueno. Así que muchas gracias por venir. Bueno, la idea era que nos contara un poquito de cómo fue cuando usted llegó acá, cómo fue llegar o primeras cosas que vio. Bueno, yo estaba pensando también qué les podía contar desde el punto de vista más personal, de las inquietudes y demás, ¿no? Porque la historia de las llegadas, viste, el tren, 36 horas de tren y todo lo desconocido, es siempre lo mismo, digamos, ya lo hemos escuchado muchas veces por ahí, no sé, a mí no me parece muy interesante para volver a contarlo, pero como yo les dije, era una ciudad mucho más chica, ¿no es cierto? Tenía 15.000 habitantes, casi el 10%, poco más de lo que tiene hoy, ¿no? Y la ciudad era chica y había muy pocos autos y los colectivos eran malísimos, prácticamente no existían porque pasaban a cualquier hora. ¿Eh? No cambió mucho. No, sí cambió mucho, sí cambió, no se vayan a creer. Así que teníamos, el dedo era muy usado y además los pocos coches que había muy solidarios, porque prácticamente estaban obligados a levantar a todo el mundo, ¿no? Porque no había cómo trasladarse. Además no había teléfonos, solamente el casco urbano, o sea, había teléfonos, el centro atómico tenía un teléfono, pero digamos, aparte de eso no había teléfonos personales ni nada, y entonces estaba la radioestación, que es un sitio histórico que deberían visitar, que queda a mitad de camino entre los últimos edificios, viste el camino que va a colisiones atómicas o al reactor, qué sé yo. Entonces, el lado izquierdo, antes de llegar al reactor, uno se mete un poco, antes de llegar a la cancha de fútbol, hay una casita blanca. Bueno, esa era la radioestación. Y entonces el centro atómico se comunicaba 2 o 3 veces por día con Buenos Aires a través de la radioestación. Tenían una oficina acá abajo, ¿no? Pero la radioestación era eso, ellos tenían una comunicación acá abajo con allá arriba. Y bueno, si uno quería... El radioaficionado en la Argentina existe desde siempre. Y te digo que hoy día en el campo están volviendo a surgir la radioestación porque es el medio mejor para comunicarse. O sea, hubo siempre y siempre funcionará. Sí. Y hay mucha gente que le gusta eso y entonces son radioaficionados, entonces hay muchas posibilidades de comunicación, ¿no? Entonces el método... Pero claro, era, hola, ¿cómo te va? Cambio. Sí, muchos besos de tu papá, cambio, ¿viste? Era así, y al aire, digamos, a las multitudes. ¿De dónde es? Yo soy de Paraná, Entre Ríos. Crecí ahí, pero desde los 20 años que vivo acá en Bariloche, digamos, desde siempre. Bueno, aparte de esas anécdotas, digamos, yo creo que justamente tal vez por el hecho de que vivíamos
muy adentro del predio. Bueno, las becas no eran las de ustedes. Yo lo siento mucho porque ustedes se quejan y quieren ganar más, pero las becas nuestras, la primera beca a mí me la pagaron con bonos de Alzogaray. Porque bonos, patacones y esas cosas existieron muchas veces en la Argentina, así que eso no servía absolutamente para nada. O sea que lo que nos daban era la casa, la comida, las 4 comidas, que estaba el comedor, funcionaba, bueno, y allá nos servían los mozos las 4 comidas, nos limpiaban la habitación y nos lavaban la ropa, y chau. Y después nos quedaba un poco de plata, que yo en esa época fumaba, y entonces me alcanzaba justo para pagar los cigarrillos y paremos de contar, ¿no? O sea que había poca plata, no daban los colectivos, entonces vivíamos mucho acá adentro. Sí. El que se casaba podía conseguir que le paguen la beca completa y vivía afuera, pero los demás vivíamos todos en los pabellones, que eran 2 en esa época. Y bueno, entonces vivíamos mucho acá adentro. Y entonces yo creo que lo más interesante para mí es rescatar la cantidad de acciones de grupo, o sea, de cosas grupales que a uno se le ocurrían y que como estabas mucho y te veías mucho, y uno encontraba gente que le gustara lo mismo, entonces se podían organizar, digamos, se podían... Bueno, yo les conté en el acto del 23 de marzo, les conté un poquito lo que... Bueno, a mí me interesaba la política y bueno, y lo que hicimos o cómo comenzamos a militar en política, ¿no? Cómo surgió una militancia política a partir de intereses similares que había en un montón de gente, eran estudiantes, yo era profesional ya, pero jóvenes profesionales o estudiantes, y cómo se lograba un entendimiento, una capacidad para movilizarse, para hacer cosas, para sortear tantas dificultades que traía el aislamiento, porque realmente era una cosa muy aislada, no estaba la ruta asfaltada, o sea, no había un medio fácil de comunicarse. Me parece que eso es una cosa muy buena, para mí por lo menos fue un periodo de vida muy intenso, muy rico, ¿no? Y bueno, pero como eso, a mí me interesaba la política, pero había otra gente que se organizaba para hacer otras cosas, que también eran difíciles por la lejanía y demás. Por ejemplo, también en esa época había un cineclub que era excelente, que realmente, bueno, ustedes hacen cine también, pero la historia de los cineclub, por ejemplo, dentro del Centro Atómico, es una historia para rescatar, porque hubo muchas épocas y mucha gente, y cómo se sorteaban los problemas tecnológicos. Había que traer unas bolsas con 18.000 latas de películas, porque era 33 milímetros, o sea, eran las películas en pantalla grande, digamos, ¿no? Y eso había que traerlo y había que comunicarse para tal, y a veces que no te puedo mandar esta, que te mando la otra, ¿sí? En fin. Y se dieron películas que a nosotros que nos interesaba la política, muy interesantes. Por ejemplo, La batalla de Argel, que es de un director italiano que se llama Pontecorvo, que fue una película muy importante en la época. Hay que situarse en la época. Francia acababa de perder la guerra de Argelia, y esa era una película combativa que contaba las cosas como eran. Ahí estaban los torturadores que los reventaban a los guerrilleros argelinos, y que después vinieron, justamente esos mismos vinieron a la Argentina a hacer cátedra en la época de la dictadura. O sea que tenía mucho que ver, y eso se pasó acá en el año 71, en plena dictadura militar, que digamos, y con debates y todo, se llenaba de la gente, no se publicaba en ningún lado, pero todo el mundo sabía y todo el mundo venía, y entonces, y el cineclub en general
tanto desde ese punto de vista de películas que a lo mejor estaban censuradas en otros lados, como desde el punto de vista artístico también se veían muchas películas de vanguardia, digamos, y se discutía mucho, y realmente yo creo que eso fue una cosa muy buena y atraía, o sea, en lugar de ir nosotros, la gente del centro venía a ver esas cosas que no pasaban allá, ¿no? Y también en esa época se hizo otro tipo de gente que hicieron la discoteca, de la cual ustedes ya habrán escuchado también mucho, ¿no es cierto? El Electrón, que tenía habían hecho el techo era un paraboloide hiperbólico, qué sé yo, fantástico, ¿no? Vos hiciste tu primera charlas en la milonga ahí en la discoteca, ¿no? Y bueno, hubo un grupo de chicos como ustedes, que digamos que eso les gustaba y cómo se organizaron para hacerlo, y eso duró mucho, porque después varias generaciones de estudiantes consiguieron novia, hay que decir, ahí en la discoteca, y se casaron con las electroneras, como le decía, que eran chicas que no se perdían ningún viernes, los viernes funcionaba y venían y qué sé yo. Entonces, varias hay. Y cómo hasta la generación de Butera, no sé si ha sido profesor de ustedes o lo conocen. Yo me acuerdo cuando él estaba, recién había entrado como becario al laboratorio, y una vez entra un tipo y golpea la puerta, y yo estaba midiendo, qué sé yo, le digo, sí, ¿qué desea? ¿Dónde descargo los 3 cajones de whisky? Yo digo, ¿cómo? Los 3 cajones, sí, son para Butera. Yo digo, oh, vaya el nuevo becario que tenemos, digamos, está lindo. Yo no sabía, en ese momento yo no sabía quién era el encargado de... Bueno, pero digo, eso duró muchísimo, digamos, hasta que creo que eso también es lindo saberlo, ¿no? Como historia, que en algún momento se descontroló mucho por la droga, porque entonces como era bastante permisivo, entonces la gente venía acá a fumar o qué sé yo, no sé, alguna historia de esas pasó y entonces se empezó a descontrolar el tema, ¿no? Pero digamos, son aventuras que nacen de la necesidad digamos, que uno ve que hay una falencia y que cosas que a uno le gustaría hacer y que realmente mejoraría mucho la calidad de vida de mucha gente, y entonces se juntan y la facilidad que tiene uno acá para encontrar gente con la cual se puede entender para hacer cosas. Tal vez es porque uno trabaja junto en los problemas o en los laboratorios o qué sé yo, pero tiene una forma de relación que es bastante interesante, digamos. En marzo murió Balseiro, yo llegué en marzo. Y justo a los pocos días de llegar, trasladaron el cuerpo de Balseiro. Ustedes saben que ahí está la tumba de Balseiro. Bueno, trasladaron desde el cementerio, ahí sí hubo una ceremonia importante ahí en la tumba. Eso está reflejado en el libro de López Dávalo y Badino, ¿no? Creo que mi compañero Víctor Hugo Ponce cuenta Ponce llegó conmigo también, y cuenta tiene un relato bastante lindo de ese hecho, ¿no? Bueno, después, por supuesto que interesantes son las historias de los laboratorios, y esas que también tienen bastante de épico realmente, ¿no? Así que eso, cada laboratorio tiene su historia, que también es muy rica, y son hechos colectivos, jamás se podrían haber hecho si no hubiese habido un entendimiento entre mucha gente. ¿Decís trabajó en resonancia? Yo trabajé en resonancia, sí, siempre. Estaba solamente, cuando yo llegué, había llegado, antes de que yo viniera a estudiar acá, había llegado un equipo, un espectrómetro, y cuando yo llegué no había nadie, porque
en esa época se movía mucho la población, eran épocas donde la población era muy fluctuante, la gente se recibía, algunos se quedaban, otros salían a hacer sus doctorados afuera, entonces a veces no había mucha continuidad, ¿no? Y estaba el equipo solo y después llegó Carlos Feinstein, el padre de Alex y Pablo, que fue el que impulsó el laboratorio, sí. Sí. Y digamos, todas esas historias son de los laboratorios, son re lindas también, ¿no? Yo la verdad es que debo decir que a la formación del laboratorio en sí no participé mucho, porque yo después me fui a Francia unos años, y cuando llegué estaba prácticamente completado todo el laboratorio, la parte, bueno, ahora no la parte de ahora, sino la parte esencial, donde estaba realmente resonancias magnéticas, ¿no? Ahora se hacen en el laboratorio muchas otras cosas, pero en ese momento ya estaba todo hecho, en esa época. Para el año, o sea que estamos hablando de que para el año 71, 72 ya estaba, el laboratorio ya estaba en su localización actual y... ¿En qué año vuelve de Francia? Y por esa época, a fines en el año 71, digamos. Sí. ¿Y después siguió trabajando acá siempre? Siempre, sí. Hice algunos viajes, sí, pero en principio estuve siempre acá, sí. Hice familia. Ella también, ella y el hermano nacieron también acá y mi marido estuvo en la génesis del laboratorio de neutrones. Convertir el acelerador lineal en una máquina para producir neutrones, eso lo hizo él. Sí. Sí. ¿Cómo fue estar acá durante el proceso? Porque pocos años después... Y fue duro, muy duro, porque nosotros, como yo les dije, yo había militado en la ciudad y teníamos muchos amigos que, tanto acá como en la Comisión de Energía Atómica, yo fui alumna de un físico muy famoso que se llamó Antonio Micetich, que fue una persona, no gracias, fue un físico de gran renombre que justamente volvió a la Argentina en los años también 70, cuando yo volví más o menos. Y él ya había perdido una hermana en esa época, o sea que estamos hablando que los desaparecidos empezaron en el 76, no es así, empezaron mucho antes. Yo creo que la hermana de Mirta Micetich no apareció nunca. Y él vino acá, volvió, estaba en el MIT trabajando, hacía magnetismo de la materia condensada, un físico muy importante, era realmente de gran renombre, y él venía acá en los veranos, a un curso de verano vino, y trajo el tema acá a la comunidad de física del sólido del centro atómico, y bueno, me ofreció a mí hacer... porque lo que se hacía en resonancias magnéticas era otro tema, eran impurezas magnéticas, estudios cristalográficos, entonces él me ofreció de encarar el uso de la técnica para resolver problemas de magnetismo, o sea, de compuestos magnéticamente concentrados. O si vos querés, en la fórmula del compuesto hay un elemento que es magnético, o sea que en todas las celdas hay un elemento magnético, mientras que lo que se estaba estudiando en el laboratorio hasta ese momento eran defectos o impurezas o qué sé yo, y lo que más se trataba de ver es cómo era el entorno cristalino de ese sitio donde estaba esa impureza, y no se tenían en cuenta las interacciones entre iones magnéticos, digamos. Era el ion magnético con el campo magnético y nada más, y el entorno cristalino. Era ese el enfoque de los estudios, las tesis que se estaban haciendo ahí. Entonces él me ofreció a mí empezar
una cosa totalmente distinta, que era usar la técnica para el estudio del magnetismo. Sí, realmente ahí se empezó. Yo estaba haciendo una tesis en centro de color, en defectos, pero la dejé porque me parecía mucho más interesante esto. Y bueno, y después en el año 76 desapareció, así que la verdad es que yo no trabajé mucho en esos años en física, las condiciones de trabajo eran terribles, eran para mí muy inconvenientes, así que pasó bastante tiempo hasta que yo pude presentar una tesis, que la tuve que hacer toda sola, porque ya no tenía nadie que me pudiera dirigir, ni ayudar, ni nada, ¿no? Pero bueno, era duro. Nosotros vivimos al lado del ejército, ¿no es cierto? O sea, el centro atómico está al lado del ejército. Y nuestra casa está del otro lado. Vivimos en el barrio de Playa Bonita, por el lado del Faldeo, que es eso, así que nosotros todos los días de la vida teníamos que pasar por adelante del ejército para venir al trabajo, y veníamos con ella y con el hermano, veníamos todos en el auto. Yo decía, bueno, si nos agarran a todos juntos. En esa época no se sabía que los chicos eran apropiados por los militares, digamos, y entrábamos todos, ellos quedaban en la guardería, nosotros trabajábamos y después nos íbamos. Todos los días había una cosa nueva. Primero había un cartel enorme en la punta de ahí del ejército, ¿vieron? Cuando sales, donde está la parrilla de Alberto, había un cartel enorme que decía: no se detenga, si usted lo hace, el centinela abrirá fuego. No se detenga en los próximos 2 kilómetros, en los próximos 1000 metros, no sé, algo así hacía. Que no se pare el auto. Que no se pare el auto, rogás, ¿no? Entonces el centinela era fuego. Bueno, entonces una vez que ya lo veías, bueno, pasabas. Nosotros teníamos un Citroën 12B muy noble, muy noble. Así que escaparlos rápido no íbamos a poder. Entonces íbamos ahí y entonces ponían distintas trabas, de manera tal que controlaban con las trabas la velocidad de los coches que pasaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día siempre hacían las cosas, tenían unas latas con querosén, supongo, y fuego, ¿no? Entonces tenían sus latas y las ponían haciendo distintos circuitos, digamos, como si tuvieras que rendir el examen de conductor, y bueno, entonces lo ponía, entonces había que hacer todo un slalom así, para pasar para allá, para acá, qué sé yo. Al otro día no había que hacer eso, había que hacer otra cosa. Bien. Era realmente infernal, una vuelta. Lo que supimos, porque después otras cosas que no sabíamos, supimos que el casino en esa época estaba en el Hotel Saboyao, entonces supimos que, lo vimos al auto después en la cuneta, ¿no? Un pobre chileno que se habrá tomado 3 whisky de más, que venía de allá, de haber ganado en el casino, vaya a saber, lo reventaron en un fiatito, ¿no? Todos los tiros estaban a la altura de la cintura del conductor, o sea que no era que las gomas ni que arriba, era una cosa muy prolija, ¿no? Y al tipo lo acribillaron por haberse tomado tal vez 2 whiskies, no darse cuenta o no entender, o por la Bustillo, sí, viniendo del Saboyao para acá, o por no entender. Cruzando la zona del ejército. No, porque empezaba mucho antes, empezaba ya casi, viste que hay casas del ejército, también está el barrio militar, entonces empezaba ya. En el puente dice zona militar. Claro, bueno, la zona la definían, me parece, entre el puente del Arroyo Gutiérrez y la calle esta donde está la parrilla de Alberto. Creo que esa era la zona, digamos, donde no te podías parar porque te acribillaban. El tipo se nota que no paró, se habrá seguido de largo, no se dio cuenta, no entendió, y lo acribillaron. Eso es lo que sabemos. Después, todo el ejército, todos los terrenos del ejército tenían minas.
Entonces había grandes carteles, viste cuando vas para el Cerro Catedral, que pasás por muchos terrenos del ejército, grandes carteles que decía que había minas, que tuvieras cuidado, que sé yo, claro que no se dan cuenta que los perros y las mulas no saben leer. Nosotros desde nuestra casa, yo me acuerdo que yo llegué, ella nació en enero del 76, yo llegué con ella y el primer día que estaba en mi casa me caí de la cama porque la primera mina que explotó fue en esa época y todavía no era la dictadura, ¿no? O sea, cada tanto, y después hacían maniobras de entrenamiento, entonces pasaban helicópteros, iluminaban todas las casas, se escuchaban las sirenas, camiones de militares a las 3, 4 de la mañana, ¿viste? No, era terrible. Decir que uno, qué sé yo, ¿viste? El ser humano, no sé cómo es, uno... No es que vivíamos de sobresalto en sobresalto. Yo creo que eso uno, después que pasó, te cae arriba de uno, todo ese estrés. Uno supongo que vivía continuamente en situación de estrés y por ahí uno no se daba cuenta que vivía en esa situación de estrés, ¿no? Pasaban, después por ejemplo, ibas un día al pueblo, por la ruta de arriba, de abajo, qué sé yo, entonces una barrera de militares. Entonces tenías que pasar por la barrera de militares, te parabas, entonces había prolijamente una mesita con un montón y una máquina de escribir, porque no había computadora, obviamente eran todas las Olivetti, qué sé yo, las máquinas de escribir, y anotaban todos los datos del auto que pasaba, cuántos kilómetros tenía, dónde iba, quién manejaba, quién era. Imaginá, eran infernales planillas de planillas y la cola de autos, qué sé yo. La ponían arriba. A mí una vez me tocó que cuando fui, la barrera estaba arriba y cuando volví estaba abajo, así que me volvieron a preguntar todo de vuelta. Hacían cosas inauditas, que para qué les podrían servir esas planillas uno no sabe, pero la presencia la marcaban. Y eso que en Bariloche no pasó nada. Pasaron algunas cosas. Hubo un desaparecido desde Bariloche, ¿no es cierto? Juan Germán, que en realidad, yo no sé, pero si hubiera sido un militante, era un militante en otra zona, que volvió a la casa de sus padres, digamos, de vacaciones, porque él no vivía acá. O sea que... Usted contó que habían empezado a militar acá. ¿No tuvieron problemas con los militares? ¿No hubo desaparecido? Acá no. Pero cuando vino el golpe del 76, eso lo cuento yo está en el blog. Ustedes saben que hay un blog del acto del 23 de marzo. Ah, bueno, se llama Homenaje IB, todos juntos, blogspot.com. Ahí lo cuento, el grupo nuestro se desarmó mucho antes. A fines del 74 ya fue muy peligrosa la militancia porque una vez que se murió Perón, las fuerzas de la derecha, digamos, que estaban representadas en una organización parapolicial que se llama la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, creo, ya había hecho sus estragos, ¿no? O sea, el grupo nuestro prácticamente, acá la gente se disolvió, se fue, realmente algunos nos quedamos, pensamos que no habíamos hecho nada y que total no nos iba a pasar nada, por suerte así fue, pero digamos, las amenazas eran continuas, o sea, llegaban en forma de rumores. Dicen que van a llegar a tu casa, van a ir a tu... Dicen que te están mirando, dicen que cada vez que desaparecía o secuestraban o encarcelaban a algún amigo de uno sabía que peligraba. Yo le contaba a mis hijos que yo tuve algún ejercicio de memoria, se nota que fue inconsciente, que me olvidé del nombre de todo el mundo, de todos los compañeros, salvo los del Centro Atómico, porque los seguía viendo, pero todos los compañeros
que yo conocía en el centro, en el pueblo, que lo había visto en algún viaje o qué sé yo, me olvidé de todos los nombres. Y después, cuando los volví a ver muchos años después, me da cuenta que sí, que los sabía, pero sin embargo no los tenía presentes, ni las caras, ni los nombres, ni nadie. Y así que yo mucho de la gente no les puedo decir, porque realmente creo que fue como un ejercicio de defensa personal, será, no sé, es algo, el cerebro es algo extraordinario, ¿no? Siento que si secuestraban a un conocido, o sea... Estaba en peligro, claro. No se tenían idea de que estaba haciendo las agendas y eso, digamos, que hacían el... Claro, sí, bueno, sí, eso sí, se rompía todo, uno quemaba cosas y demás, pero bueno, esas cosas, viste, no tenías que tener ni un amigo también. Si lo mirabas torcido, ya te digo, el pobre chileno que se fue a tomar unos whiskies al Yao Yao, no la contó, digamos, era un estado de guerra, digamos. Yo me acuerdo no me acuerdo quién, alguien de por acá, insospechado de nada, que venía para acá, lo agarraron en la esquina de mi casa, ahí en el faldeo, en el cruce del Catedral, los hicieron bajar a todos del colectivo, de los autos, de qué sé yo, y los hicieron tirarse en la cuneta, viste, los cacheaban, los insultaron, los patearon y después los dejaron ir, viste. Hacían como muchas veces ejercicios de arbitrariedad y de autoridad para que uno sepa, nada más, porque no... De eso no sacaba. Una vez me acuerdo que yo venía, había habido una nevada muy grande, no salían los autos, se demoraban en limpiar la ruta, que yo tenía un experimento que quería venir a ver, entonces me vine caminando de mi casa y pasé por el ejército. Resulta que del lado de acá estaba la banquina, digamos, estaba bastante limpia, y del otro lado había una nieve de medio metro, porque no había pasado ni una máquina ni nada, entonces estaba toda la nieve que se había acumulado, estaba ahí. Entonces yo venía caminando por la banquina y había un soldadito pobre, y me decía: ¿quiere cruzar la calle, señora? No puedo, viste, porque no puedo, viste cómo está allá, no voy a poder ir hasta allá. Te tiene que saber, viste, esas cosas que uno dice, bueno, ¿qué le va a hacer? Yo no puedo cruzar la calle, no puedo. Porque fue una estupidez venir acá, pero ya que vine, tengo que seguir, porque yo no puedo cruzar la calle. No crucé la calle, el pobre pibe me siguió acompañando con su fusil no sé cuántos metros, hasta que me entregó a otro que me siguió apuntando. Y digo, fue una tontería de mi parte, pero ya llega un momento, ¿entendés? Que vos no podés qué sé yo, me voy a meter hasta la rodilla, y quién me saca de ahí si no pasaba nadie, ¿viste? Pero tenían la posibilidad de haber tirado. Yo no sé, realmente uno se pregunta también si les daban siempre armas cargadas o no, o eran intimidatorias, pero bueno, la verdad es que a nosotros no nos pasó nada, vivimos re mal, pero no nos pasó nada. O sea, nos pagaban la mitad. Teníamos, había una cosa que se llama, eso lo dijeron también en el acto del 23 de marzo, lo contó el que vino a hablar en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la CONEA, ¿no? Que había legajos paralelos, se llamaban. O sea, estaba el legajo oficial, que todos tenemos y que de tanto en tanto podemos buscar cosas que agregamos antecedentes, o qué sé yo, son unas carpetas que tienen, bueno, en esa época era todo papel, firmábamos, entregábamos antecedentes, veíamos si estaba todo bien, y estaban los legajos paralelos, que no eran, que se armaban cuando uno ingresa, en ese momento, no cuando ingresé, porque yo había ingresado antes, digamos, pero que se armaban para las personas que estaban marcadas, de alguna forma. Había unos, no sé si dijo él, que había como 500, 600 legajos paralelos en toda la CONEA, en la época que la CONEA tenía 5.000 o 6.000 empleados, ¿no? Y que manejaba un presupuesto más grande que el de la provincia de Buenos Aires en esa época, así que imagínense. Entonces teníamos unos legajos paralelos y ahí nunca los recuperaron, pero
Me gustaría saber qué dice ahí adentro, qué es lo que recogieron, digamos. O sea, ese legajo estaba manejado por la CIDE, digamos. Entonces ellos se alimentaban mutuamente de información y uno no tenía... ya en democracia los retiraron de la CONEA, o sea, era antes de que suba Alfonsín en ese periodo, o en los primeros días que entró Gendarmería y se llevó todos los legajos paralelos de la CONEA. Entonces, las personas que teníamos legajos paralelos también nos pagaban menos. Así que en algún momento dado apareció por primera vez la discrecionalidad en el salario, que no existía, porque en la CONEA vos tenías un escalafón muy claro, vos ibas subiendo de acuerdo a cómo progresabas en la vida, por vejez, por permanencia y también por méritos, digamos, pero no había mucha diferencia, digamos, vos ibas subiendo niveles. Y bueno, a los que teníamos legajos paralelos, nunca había vacantes adecuadas para nosotros, así que nos dejaban a todos yo terminé después de 7 años en el mismo lugar donde estaba cuando ingresé al centro atómico, así que yo no hice nada, esa parte es como si yo hubiera estado en blanco. Y además también aparecieron premios, suplementos del sueldo, que primero eran para el 30% de los empleados, después para el 50%, después para el 60%, nosotros siempre afuera. Entonces, entre una cosa y otra, mi marido y yo trabajábamos por el mismo sueldo que ganaba otro tipo que hacía la misma tarea que nosotros, digamos. ¿Eso era por haber militado? No sé, por tener legajo paralelo. Bueno, yo no sé, qué sé yo, lo que estaba ahí adentro no lo conozco, lamentablemente no lo conozco, pero sí por estar en algún tipo de lista. Ahora, yo tampoco me podía quejar porque dicen, no, lo que pasa es que vos no tenés los merecimientos necesarios para tener ese sueldo. O sea, no era que no te decían, usted no, porque usted es políticamente incorrecto, no tenía. Y además siempre te hacían saber que mejor no te quejes, porque, viste, vos estás en una lista, no hay que levantar la perdiz, viste, esas cosas. Vos querías hacer un viaje al exterior pero mirá, Entonces, viste, vos ibas, no me importa, viste, más que nada uno trataba todos los días de mantener la dignidad, que ya era mucho. Entonces el esfuerzo cotidiano era mantenerse dignos, digamos, porque es como, te dan miedo y al mismo tiempo despiertan la codicia. Entonces la gente se vuelve muy jodida en esas circunstancias. Los amigos que vos veías que eran amigos, digamos, iban entrando también en el juego, porque si vos eras bueno y te pagaban el doble y además te mandaban 5 veces por año de viaje y te van a dar la casa más linda acá adentro. Yo nunca tuve una casa acá adentro, por ejemplo. Bueno, mejor, nos hicimos nuestra casa rápidamente y nos fuimos, digamos, pero entonces te daban una serie de cuestiones que si uno se dejaba ganar era lindo, yo soy importante, ¿viste? Por eso digo, proponer miedo y codicia a la vez, no sé, a la gente, la verdad que yo cosas que vi en la forma de actuar de personas en esas épocas, sin que lleguen a hacer nada malo, entre comillas, son cosas muy feas, ¿viste? La gente se vuelve saca cosas que tiene adentro, que todos debemos tener, esa parte oscura, ¿viste? Y esa parte horrible. Bueno, todo eso se vuelve evidente, digamos. Bueno, también nos pasaron cosas buenas. No, bueno, nosotros aprovechamos para hacer nuestra casa, para educar nuestros hijos, en esa época dejé de enseñar en el instituto porque era inútil, porque nunca jamás iba a ganar ningún concurso, ni a pasar ninguna cosa.
Entonces, nada, seguí con mi trabajo tratando de hacerlo lo mejor posible y bueno, y adentro del centro atómico, como yo me gustaban las cosas así colectivas y qué sé yo, lo que hicimos fue una guardería infantil. Eso fue una cosa muy linda que hicimos en esa época. Yo me pasé como 4 o 5 años hasta que ellos salieron, hasta que los dos salieron de la guardería, prácticamente dirigiéndola, porque había que aprender un montón de cosas. Imagínate que yo no sabía nada de guardería infantil, ni de mucho menos. Y fue lindo, porque no eran épocas solidarias esas. Sin embargo, al centro atómico le sacamos una guardería infantil, que era una reivindicación que tenían las mujeres que trabajaban acá desde hacía mucho tiempo, ¿no? Así que... La reclusión fue toda la década del 70 casi. Claro, sí. Desde el 76, digamos, pero ella, bueno, yo digo, mi familia, digamos, si vos querés, la comenzamos cuando nació ella, que nació en enero del 76. Así que mi otro hijo nació a fines del 77 y bueno, esa fue la época. Después en democracia es otra historia, ¿no es cierto? De todas formas, yo siempre quedé retrasada, te voy a decir, nunca jamás pude completar el retraso. Castro Madero me mandó una carta, pocos meses antes de que se fuera, ascendiéndome 2 categorías, a mí y a Andrés García, me acuerdo, que nos había... Sí, la CONEA era de la Marina, desde sus comienzos, pertenecía a la Marina. Y en esa época los militares era común, no sé si ahora estudian acá los militares, en esa época era común. Yo tenía 2 compañeros que eran aviadores, por ejemplo, en el curso anterior había 2 marinos, en el curso siguiente, no sé, bueno, siempre había 2 o 3 compañeros, que en general, tipos re macanudos como compañeros, ¿viste? Ningún problema. Y Castro Madero se recibió 2 años antes que yo, me parece, 2 o 3 años antes. ¿Es cierto sus influencias pudieron salvar la vida de más de uno? ¿Cómo? ¿Es cierto las influencias de él le salvaron la vida de más de uno acá adentro? No sé. A Máximo Victoria lo tomaron preso en sede central de la CONEA en el año 76 a la vista de todo el mundo, y Castro Madero no hizo absolutamente nada por él, se tragó no sé cuánto tiempo de cana. Así que no sé, si él hizo algo o no, tal vez lo descubramos cuando encuentre el legajo paralelo, en una de esas les puedo contestar esas preguntas. ¿Castro Madero qué cargo tenía en ese tiempo? No, acá no estaba Castro Madero, ya se había ido. Ya se Él se fue. Los marinos, los militares lo que hacían era recibirse, capaz que es una generalización, pero yo les digo lo que yo sé y lo que yo vi. Se recibían, se iban 1 año o 2 afuera, conseguían que alguien les firme un doctorado y volvían. Y a partir de ese momento eran tus jefes. Por eso yo siempre decía, cuando entraba un militar, decía, a hay que seguirlo de cerca y obligarle a que sea muy bueno, porque él va a ser tu jefe. O sea, a él le tenés que exigir más que a los demás. A él lo estás preparando para que sea tu jefe. Eso era lo que pasaba, eran los jefes. Así que Castro Madero volvió de su doctorado, estuvo acá un tiempo, me parece que trabajaba con Fernando, ¿no es cierto? Que allá en Neutrones. Pero rápidamente, ahí hubo una puja también en esas épocas, porque el director del centro atómico era un militar de la primera promoción, Antunes, que era del ejército, y había una puja, parece que el ejército se quería llevar el centro atómico y hacer su propia escuelita, su propio centro tecnológico independiente de CONEA, entonces había siempre una puja, se divertían los chicos. Bueno, y resulta que, bueno, y después, muy poco tiempo después, Castro Madero se fue de acá y fue nombrado, no sé si al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo de que con el golpe del 76 fue nombrado, ¿cómo se llama?, presidente de la CONEA. Claro, sede central, el palacio que le decimos. Claro, sí, bueno, pero eso es coyuntural, digamos. Igual, aunque no hubiera estado ahí, siempre la CONEA fue de los militares.
de los marinos. Así que ellos, antes de Castro Madero hubo otros marinos también. Así que... ¿Hasta cuándo fue eso? ¿Qué era de los marinos? Hasta la democracia. El primer presidente civil de la CONEA fue una mujer, Emma Pérez Ferreira. La CONEA siempre tuvo muchos investigadores mujeres, muy distinto de otros. En realidad es una institución bastante avanzada en ese aspecto. Y han sido jefes y gerentes y demás. ¿La mujer de la física? Emma Pérez Ferreira de acá no, es mucho mayor que yo, debe haber estudiado antes que en otras épocas, no antes del instituto, digamos. Fue la primera, cuando subió a Alfonsín, puso un ingeniero, interventor durante unos meses y después la nombró a ella como presidente. Y al mismo tiempo acá estuvo López Dávalo. Sí, yo creo que, no sé si Castro Madero hizo algo por nosotros, la verdad que no tengo la menor idea. No había ningún motivo por el cual a nosotros nos debieran perseguir, les aseguro, pero bueno, eso no tiene nada que ver. O sea, nosotros fuimos militantes de superficie absolutamente y todos nos conocían y nosotros conocíamos a todo el mundo y todas nuestras actividades en Bariloche giraron sobre esos temas. Abríamos locales en los barrios construidos por nosotros y los vecinos, y esos locales se usaban para un montón de actividades, entre las cuales, leyendo a Paulo Freire, ¿no? la pedagogía del oprimido y demás, se instauraron cursos de alfabetización de adultos de muy alto nivel y muy novedosos. Y ahí participaba un montón de gente de acá y de otros lados del pueblo también, de la ciudad, ¿no? Y aparte de eso hacíamos una cantidad enorme de actividades, como tener siempre abogados y contadores a disposición de los vecinos y ayudarlos a reivindicar sus tierras y sus cantidades de cosas, o ayudar a los agentes sanitarios. Había un plan de salud muy interesante en la provincia de Río Negro en esa época, y ellos crearon un cuerpo con la misma gente de los barrios, los formaron, digamos, y crearon un cuerpo de agentes sanitarios. Bariloche era muy marginal, eran 15.000 personas y después había un rancherío, pero rancherío de verdad, digamos, no como el que ahora uno habla del Alto, pero el Alto tiene casas de material, tiene luz, tiene gas, tiene todo. O sea, pertenecen son pobres, digamos, están bajo la línea de la pobreza, pero digamos, en esa época no, era realmente una casilla al lado de la otra, y esta gente los agentes sanitarios pasaban casa por casa y tenían las prescripciones de cada enfermo y se ocupaban de que cada uno de los miembros de la casa tomaran sus remedios, porque era casi imposible que en esos ranchos la gente pudiera guardar los remedios, pudiera guardar una anotación, el nivel cultural también era muy bajo, como muchas veces entonces les enseñaban todos los días cómo tenían que tomar los remedios, lavarse las manos, pero literalmente, casa por casa. Por eso yo digo que en esa época el plan de salud era un plan de salud para todos y sobre todo la misma salud para todos, cosa que hoy hay salud para todos, pero no es la misma salud la que tienen todos, ¿no? Bueno, esas son cosas por las cuales uno peleaba o luchaba. Bueno, yo hablo demasiado, chicos, pregunten, hablen ustedes. No sé si se aburren, cuando se aburran cerramos también. ¿Qué horas son, che? Son las 6, no sé con él. 6, yo me tengo que ir en 5 o 10 minutos más, ¿sí? Bueno. Así que, pero me gustaría... Dale, que pregunte. ¿Quién quiere preguntar? Vos nombraste que no había más desaparecidos que en Bariloche,
que es Juan Germán. Pero digamos, acá de movimientos del ejército, más que lo que nombraban, no se sabe nada. Así, después de todo este tiempo que pasó, no se sabe nada, no sé si detenían gente acá o esas cosas. Lo único que se registró, ¿vos sabés algo más, Laura? Se sabe que en el camino de Bolsón a Bariloche también desapareció alguien, un hombre, no me acuerdo ahora el nombre, pero lo cierto es que la única investigación que se hizo en profundidad fue la de Juan. Porque hay una película, Hay una ¿no? película que la vieron ustedes, Juan, como si nada hubiera sucedido. Es muy interesante, ¿eh? Porque es una película que se hizo con cámara oculta en 1986, o sea, apenas terminó la dictadura, y logró entrevistar a todos los tipos que participaron del proceso de secuestro. De Juan Germán. Es Sí. impresionante, una película que en su momento no se pudo estrenar. O sea, no sé. A pesar de que estamos en democracia, Hoy en día vos la verías. Hoy en día es del género de las películas que se hacen hoy. Pero está hecha en 1980, se estrenó en 1987 y hoy en día esos tipos no se dejan entrevistar. Y en ese momento se dejaron. Te digo que consíganla y pásenla porque es muy. ¿La dirigió el mismo que dirigió el documental de Enrique? Claro, Carlos Echeverría. sí. Carlos Echeverría, que es el director de Radio Nacional ahora. Pero yo soy el director de Radio Nacional ahora. Claro. Yo Claro. tengo una pregunta que lo escuché una vez y quería saber más si era del todo cierto. Yo escuché en algún momento cerca a la guerra con las Malvinas, alguien de los militares, los más altos militares, llamó a Castro Madero preguntándole qué posibilidades había de hacer un arma nuclear, una bomba atómica en Argentina. Y él dijo que estaban locos. ¿Es cierto esto o no? No, yo no sé. Lo que sí sé es que si la CONEA, los militares le dieron un presupuesto mayor que el de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, porque alguna idea, algunas ganas tenían de algo. Porque si no, ¿para qué se le iban a dar? Para que todos estudiemos física y hagamos ejercicio de cuántica. No, eso no es así. O sea, Para el grupo de teoría. o sí, o lo que sea, digamos, de resonancia magnética o de lo que sea, no es para eso. O sea, tenía mucho dinero, mucho dinero. Obviamente ellos decían que eso era para desarrollar un plan nuclear muy ambicioso, que de 5 centrales nucleares y demás, pero no creo, francamente no creo. Ahora, bueno, estaba también lo del misil Cóndor, ¿viste? Y todas esas cosas. O sea, seguramente los militares tenían muchos proyectos. Lo que sé es lo de acá, de la planta de uranio enriquecido, nada más, pero digamos. Bueno, de hecho he visto un poco, quizás no la CONEA, pero muchas cosas habían sido de alguna manera proyectos de Perón. ¿Hubo algún tipo de reseña o algo de los militares dijeron esto no porque estaba asociado al peronismo? No me parece. Perón se fue en los 55. Esto que vos me decís es del 76 en adelante, o sea que ya había pasado bastante tiempo. La CONEA, obviamente, los que vinieron después de Perón trataron de desactivar todo, eso sí, porque, digamos, por default, ¿no? Lo que hizo el otro, tengo que tratar de destruirlo y hacer otra cosa distinta. Pero no la destruyeron del todo tampoco. En general, la gente de la CONEA, por lo menos los primeros empleados y todo eso, son gente muy comprometida. La CONEA hizo un reactor en el año 59. Eso, digamos, se hicieron con 3 pesos, ¿viste? Lo hizo Constantini, ¿cómo se llama? Constantini se llama los reactores, ¿no? Son tipos con mucho compromiso y empezaron a hacer isótopos, radioisótopos y demás para medicina. O sea, la verdad que esa gente siguió estando y estuvo y se mantuvo. Pero eso ya tendríamos que hablar de... Eso es otra charla. Justamente te iba a preguntar cómo, con tanta influencia política que tiene la CONEA, que es un organismo directamente dependiente de, casi de la presidencia. Sí. ¿Cómo se mantuvo un cierto espíritu, de investigación más bien?
Porque siempre es como que está ese clima de libertad de investigación acá, digamos, entre ciertos. Y bueno, eso creo que fue también bastante personal. De Balseiro, de traer esto afuera, fue la idea genial que tuvo Balseiro para sacarlo de todos los vaivenes políticos. Yo te dije que las comunicaciones no eran muy fáciles en eso. Si nosotros en la época de los milicos conseguimos meter acá adentro, alojar, en la época de las dictaduras, alojar a 30 familias exiliadas de Chile y nadie supo nada. En los diarios, con tal de que no salieran los diarios, nadie se enteraba. O sea que eso por un lado. Y después hubo otros personajes importantes, Jorge Sábato, ¿no es cierto?, que fue el que desarrolló toda la parte de materiales, qué sé yo, asociadas a la industria nuclear y también a la industria en general. La parte de metalurgia del Centro Atómico Constituyentes es de ellos. Y bueno, y en la parte nuclear hubo tipos realmente comprometidos y que por ahí se mantenían prescindentes de la política. Lo que sí sé es cierto que cuando vino la democracia la reventaron a la CONEA, eso sí, la mandaron al subsuelo. Su presupuesto no fue el mismo. Claro, ya volvió a ser una institución como cualquier otra. Alfonsín estuvo acá también, o sea, ellos también de alguna manera creció mucho el CONICET en esa época. Después vino la superconductividad a altas temperaturas, siempre ya eran otros momentos también de los conocimientos de física y demás. Y así que hasta que vino la idea de privatizar las centrales nucleares en la época de Menem, en el 94 creo, ¿no? Y bueno, y después, ahí sí, el gran golpe lo dio Menem cuando empezó a regalar plata para que, digamos, nadie quería venir a la CONEA, si te pagaban para irte, ¿para qué iba a querer uno venir a trabajar a la CONEA, no? Sí, el tema era que te pagaban si te fueras. Y sin embargo la gente, muchas resisten, ¿no? ¿No pensó cuando volvió la democracia en irse del país? No, me hubiera gustado irme antes, pero no me percaté a tiempo que me tenía que ir. Una vez que ya llegamos, viste, vivos. No, digo por el hecho de que pasó años donde ganaba poco y no le dan premios, a pasar tiempo donde la CONEA ya no tenía presupuesto. Escuchame, ganábamos poco, pero la gente se moría. 10.000, por lo mínimo, 10.000 tipos desaparecieron, viste, 10, 20.000, no se sabe. Pero nosotros estamos vivos y con muchas ganas de hacer cosas, y la verdad que, pero no para irnos, no, realmente no. Aparte estaba atrasada en mi carrera, me retrasé como 6 años, ¿no? Así que tenía que recuperar el tiempo perdido. Che, lo siento mucho. ¿Te voy a pedir una sola cosa? ¿Sí? Que te presentes. ¿Que me presento yo? Claro. Con los años y todo. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué años estudiaste? La carrera y a qué te dedicaste? Bueno, yo soy María Teresa Causa, llegué en el año 1962, me recibí 3 años y medio después de licenciada en física y bueno, y estuve unos cuantos años en Francia, unos 3-4 años, y que volví en el 71 y desde entonces estoy en el laboratorio de resonancias magnéticas y en general me dedico a los materiales magnéticos, ciencias materiales o física del sólido, en fin, más académico, menos académico, pero más fundamental o más aplicado, pero en esas cosas. Bueno, listo.